No llores, pequeñita. Estoy aquí ahora, susurró el vaquero a través de la tormenta de nieve. La tormenta llegó de lado, cruel e inesperada, como solían hacerlo las tormentas de invierno en esa extensión de tierra alta, donde el terreno olvidaba la misericordia y solo recordaba la resistencia. La nieve cabalgaba el viento como ceniza, picando la piel, cegando los ojos, tragándose los sonidos. Incluso los bordes del mundo se difuminaban, las líneas de las cercas desaparecían, las colinas se suavizaban en fantasmas y el cielo se presionaba bajo y sin color, como si pretendiera enterrar todo debajo de él. Jonacó se caló más el sombrero, con la bufanda de lana tiesa por el hielo en la garganta, la respiración jadeante dentro de su pecho. Su caballo luchaba contra los montones de nieve, los cascos hundiéndose, levantándose, hundiéndose de nuevo. Cada paso era una pregunta, cada aliento una apuesta. Debería haber regresado una hora antes, pero entonces lo oyó. No era el viento, ni el crujido del cuero, ni el lejano chasquido de la madera congelada. Un sonido demasiado pequeño para pertenecer a la tormenta. Un llanto. Se deslizó a través de la nieve como una oración raída. Débil, quebradiza, casi tragada antes de que pudiera volverse real. Jona frenó con fuerza. El caballo resopló, inquieto, sacudiendo la cabeza mientras el viento arañaba su crin. Jona se inclinó desde la silla, escuchando ahora con todo su cuerpo. El frío ardía dentro de sus oídos. Sus dedos dolían donde agarraban las riendas. Ahí estaba de nuevo, más cerca. Bajó de un salto, las botas hundiéndose casi hasta los tobillos. La nieve ya llenaba las huellas detrás de él. Ató las riendas a un poste medio enterrado que no sabía que estaba allí hasta que su guante golpeó la madera, luego avanzó a pie, hombros encorvados, el abrigo azotando como una vela rota. Cada paso era cuidadoso, deliberado, del tipo que un hombre toma cuando sabe que un error podría acabar con él. La tormenta se abrió brevemente alrededor de un grupo de álamos muertos, sus troncos blancos despojados, la corteza pelándose como viejas cicatrices, y debajo de ellos, acurrucada contra la base de un árbol, medio cubierta por la nieve que se acumulaba, había una forma pequeña que no pertenecía al invierno, una niña, o algo parecido. Estaba acurrucada hacia adentro, rodillas pegadas al pecho, brazos envueltos con fuerza como si intentara mantenerse unida. Su abrigo, demasiado delgado, rasgado en una manga, se había congelado tieso. El cabello oscuro se derramaba desde debajo de una capucha incrustada de hielo. Sus botas no coincidían, una sin cordón por completo. No levantó la vista. Apenas se movía. Jona se arrodilló frente a ella, el frío mordiendo sus rodillas al instante, agudo e implacable. Extendió la mano, luego se detuvo. Años de vivir solo le habían enseñado el peso de la vacilación. Oye, dijo, voz ronca por el viento y el desuso. Sonaba mal ahí fuera, como una mentira dicha demasiado alto. Sus hombros se contrajeron. Otro sonido escapó de ella, más pequeño que antes, estrangulado como si doliera dejarlo salir. Jona tragó saliva. Se inclinó más cerca, bajándose para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella, aunque ella los mantenía cerrados con fuerza, las pestañas agrupadas por la escarcha. Está bien, dijo. Más suave ahora, más lento, del modo en que hablaba a los caballos nerviosos y a los terneros heridos. No estás sola ya. El viento aulló más fuerte, como si se ofendiera. Ella sacudió la cabeza débilmente, labios temblando, respiración llegando en ráfagas cortas e irregulares. Las lágrimas se congelaban casi tan pronto como se formaban, tallando líneas pálidas por sus mejillas. Jona se quitó el abrigo sin pensar, el frío irrumpiendo inmediato y brutal. Lo drapó sobre sus hombros. Cuidado, reverente. Sus manos rozaron su brazo. Ella se encogió. No te haré daño, dijo rápidamente. Las palabras instintivas, urgentes. Lo juro. Sus ojos se abrieron entonces, amplios, oscuros, inundados de un miedo tan crudo que lo vació al verlo. Intentó alejarse, dedos raspando inútilmente la corteza congelada, pero su cuerpo la traicionó. Temblaba demasiado fuerte. El agotamiento ya había cobrado su deuda.
Jonah cortó la distancia con gentileza, colocando una mano sobre la de ella donde arañaba el árbol. No llores, pequeñita, susurró, inclinándose para que la tormenta no robara las palabras antes de que llegaran a ella. Su aliento se condensó en el aire entre ellos. Estoy aquí ahora. Algo en ella se rompió. Se derrumbó hacia adelante contra su pecho, un sonido saliendo de ella que era más que un sollozo, más como el último aliento de alguien que se había mantenido unido por demasiado tiempo. Sus dedos se cerraron en puños en su camisa como si pudiera desmoronarse sin eso. Jonah la envolvió con ambos brazos sin dudar, atrayéndola cerca, protegiéndola del viento con su cuerpo. Podía sentir lo fría que estaba. No solo helada, peligrosamente. Su piel ardía a través de la tela delgada de su camisa. Calor atrapado bajo hielo. Tenemos que calentarte, murmuró, más para sí mismo que para ella. De verdad, ahora mismo. Ella sintió débilmente contra él, dientes castañeteando tan fuerte que podía sentirlo a través de los huesos. La levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era. Demasiado ligera. El invierno ya la había estado devorando por un tiempo. La acurrucó contra su pecho, girando la espalda a la tormenta lo mejor que pudo, y comenzó a regresar hacia el caballo. La nieve llenó el aire detrás de ellos inmediatamente, borrando donde habían estado, como si la tierra pretendiera fingir que ella nunca había existido. Pero Jonah la sostuvo más fuerte, mandíbula apretada, pasos firmes. No dejaría que el invierno se llevara a esta. Para cuando Jonah alcanzó el caballo, la tormenta se había espesado en algo vivo. La nieve golpeaba de lado, acumulándose contra los flancos del animal, escarchando sus pestañas de blanco. El caballo se movió nervioso cuando Jonah se acercó, pero se calmó cuando presionó brevemente su frente contra su cuello. Un intercambio silencioso de confianza forjado en demasiados inviernos para contar. Está bien, murmuró Jonah de nuevo, aunque esta vez no estaba seguro de para quién eran las palabras. La niña apenas se movió cuando la levantó a la silla primero, acomodándola contra la manta enrollada, un brazo asegurándola para que no resbalara. Montó detrás de ella, envolviendo su abrigo más apretado alrededor de ambos, su propio cuerpo recibiendo lo peor del frío. Ella encajaba contra él como si hubiera sido moldeada por necesidad más que por azar. Demasiado quieta. Su cabeza se ladeó contra su pecho, respiración superficial pero constante. Jonah instó al caballo adelante, inclinándose bajo, ojos entrecerrados contra el borrón blanco adelante. El sendero de regreso a su cabaña era poco más que un recuerdo ahora, postes de cercas enterrados, puntos de referencia borrados. Solo el instinto y la familiaridad obstinada lo guiaban. El invierno tenía una forma de despojar al mundo a lo esencial. Movimiento, calor, supervivencia. El viaje se sintió interminable. El tiempo se disolvió en el ritmo de los pasos laboriosos del caballo y el ascenso y descenso constante de la respiración de la niña contra sus costillas. Jonah se enfocó en eso, en mantenerla respirando, en no dejar que la tormenta la robara de nuevo. Al fin, una forma más oscura surgió de la nieve. Su cabaña, medio enterrada, el techo curvado bajo el peso del blanco. El humo no salía de la chimenea. No había encendido el fuego antes de salir. Los remordimientos apuñalaron agudos y rápidos. Jonah desmontó torpemente, piernas tiesas, articulaciones gritando, y la bajó de nuevo, acunándola cerca mientras empujaba la puerta con el hombro. El frío lo siguió adentro como algo vivo. La cabaña era pequeña. Una habitación, una cama estrecha, una mesa áspera marcada por años de uso. El olor a pino y humo viejo persistía débilmente, pero no era suficiente. No aún. Jonah pateó la puerta para cerrarla detrás de él y se movió rápidamente, acostándola en la cama, botas todavía puestas, abrigo aún envuelto apretado. Sus pestañas aletearon. No, susurró ronca, una mano agarrando débilmente su manga. No me dejes. No me voy a ninguna parte, dijo inmediatamente, arrodillándose a su lado. Solo voy a encender el fuego. ¿Me oyes? Sus dedos se aflojaron, aunque no la soltaron por completo. Jonah trabajó rápido. La memoria muscular tomó el control, leña, pedernal,
aliento contenido mientras las chispas prendían. El fuego cobró vida a regañadientes, llamas lamiendo hacia arriba. Débiles al principio, luego más fuertes. El calor se arrastró al cuarto centímetro a centímetro. Llenó una tetera, la puso cerca de las llamas, luego regresó a su lado. De cerca, parecía aún más joven. Su piel era pálida bajo la suciedad, labios agrietados y teñidos de azul. Había un moretón floreciendo oscuro a lo largo de su mandíbula, otro en su sien, medio oculto por el cabello. La mandíbula de Jonás se tensó mientras cepillaba nieve congelada de sus pestañas. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó en voz baja. Ella tragó, ojos desenfocados, mirando algún lugar más allá de él. Mara, susurró. O tal vez era algo más. La tormenta aún resonaba en sus oídos. Mara, repitió gentilmente, anclando la palabra. Bien, te tengo, Mara. Le quitó el abrigo congelado con cuidado, pelando la tela de la piel centímetro a centímetro para que no se rasgara. El vapor subió débilmente cuando el calor la alcanzó. La envolvió en mantas, apilándolas, metiéndolas apretadas del modo en que su madre solía hacer cuando el invierno venía duro e implacable. Su temblor se ralentizó, no se detuvo, pero se alivió. La tetera comenzó a silbar. Jona vertió agua en una taza de lata, añadió una pizca de hierbas secas, algo amargo pero calentador, y la llevó a sus labios. Sorbitos pequeños, dijo. Lento. Ella obedeció, aunque cada trago parecía costarle esfuerzo. Sus ojos se quedaron en su rostro todo el tiempo, siguiéndolo como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Cuando la taza estuvo vacía, la dejó a un lado y se sentó sobre sus talones, observando cómo el color regresaba lentamente a sus mejillas. El silencio se asentó entre ellos, espeso y frágil. Afuera, la tormenta gritaba su frustración contra las paredes. Pero adentro, algo más comenzó a formarse. No paz, no aún. Refugio. Mara se movió ligeramente, haciendo una mueca. Duele, murmuró. Lo sé, dijo Jona. ¿Estás segura aquí? Nada te tocará esta noche. Ella frunció el ceño levemente, como si la palabra significara algo desconocido. Nadie me ha dicho eso nunca. La admisión aterrizó pesada. Jona extendió la mano, vacilante ahora, y la descansó sobre la manta cerca de su hombro, no tocando la piel, solo lo suficientemente cerca para ser sentida. Bueno, dijo en voz baja y constante. Acostúmbrate. Sus párpados se cerraron, el agotamiento finalmente cobrando lo que le debía. Mientras el sueño la arrastraba, sus dedos se curvaron de nuevo en su manga, reflexivos, asustados. Jona no se movió. Se quedó allí durante lo peor de la tormenta, el fuego crepitando, sombras bailando a lo largo de las paredes, escuchando el viento rugir y la lenta, obstinada prueba de vida respirando suavemente bajo su mano. El invierno ya le había quitado suficiente. ¿No se llevaría a ella también? La mañana llegó en silencio, del modo en que solo lo hacía después de que una tormenta se hubiera agotado. El viento se retiró en algún momento antes del amanecer, dejando atrás un silencio tan profundo que resonaba. La nieve yacía espesa contra las paredes de la cabaña, presionada alta contra las ventanas como un aliento retenido. El mundo afuera parecía nuevo y peligroso, suavizado en algo engañosamente suave. Jona despertó tieso y frío donde había dormido erguido en la silla, botas todavía puestas, cabeza inclinada hacia adelante. El fuego se había reducido a brasas, lanzando un resplandor rojo opaco que apenas alcanzaba los bordes de la habitación. Su primer pensamiento no fue de sí mismo. Se levantó lentamente y cruzó a la cama. Mara dormía acurrucada de lado, mantas metidas apretadas alrededor de su pequeño cuerpo. Su rostro parecía diferente a la luz del día, menos sombreado, más suave. El color había regresado a sus labios. Su respiración era constante ahora, más profunda, viva. Jona exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que retenía desde la noche anterior. Se movió en silencio, avivando el fuego de nuevo a la vida, cuidadoso de no despertarla. La tetera volvió al fuego. Cortó un talón de pan, lo partió, lo calentó junto a las llamas.
Las tareas simples lo anclaron, lo trajeron de vuelta a su cuerpo. Cuando se volvió de nuevo, sus ojos estaban abiertos. No habló, solo lo miró. Buenos días, dijo Jona gentilmente, como si la palabra misma pudiera asustarla. Ella parpadeó una vez, lento. ¿Morí? Preguntó. La pregunta era plana, sin miedo, como si preguntara por el clima. Jona se quedó quieto. No, dijo firmemente. Sigues aquí. Su mirada se desvió al techo, a las vigas ásperas oscurecidas por el humo y el tiempo. «Ah», murmuró. Pensé que tal vez sí. Algo se retorció profundo en su pecho. Le llevó la taza de nuevo, esperó hasta que bebió. Esta vez no se encogió cuando sus dedos rozaron los de ella. Progreso medido en centímetros. Cuando terminó, empujó la taza débilmente y tiró de la manta más cerca. ¿Ahora se detiene?, preguntó. Por ahora, dijo Jona. El invierno no le gusta renunciar de golpe. Ella sintió como si eso tuviera sentido. Se sentaron en silencio por un rato. Afuera, algo se movió. Nieve deslizándose del techo en un suspiro pesado. Mara se sobresaltó, respiración entrecortada. Es solo el peso soltándose, dijo Jona calmadamente. Sucede en cada tormenta. Sus hombros se relajaron, aunque no parecía convencida. Después de un momento, habló de nuevo. Vendrán de nuevo. Jona se apoyó contra la mesa, brazos cruzados sueltos. ¿Quiénes? Dudó, sus dedos jugueteando con un hilo suelto en la manta. Hombres, dijo. No les gustan los cabos sueltos. Jona la estudió cuidadosamente ahora. Los moretones, la forma en que sus ojos se mantenían alerta incluso en reposo. ¿Qué te pasó, Mara?, preguntó, no presionando, solo abriendo la puerta. Ella tragó. Huí, dijo simplemente. No les gustó eso. ¿Quiénes son ellos? Sacudió la cabeza. Los nombres no importan. Usan abrigos y llevan papeles. Dicen que es por tu propio bien. La mandíbula de Jona se tensó. ¿A dónde te dirigías?, preguntó. Su mirada se dirigió a la ventana, al blanco cegador más allá. Al sur, dijo. Cualquier lugar que no fuera frío. Un aliento sin humor escapó de ella. No llegué lejos. Jona no respondió de inmediato. Miró al fuego, observando las llamas curvarse y chasquear. Puedes quedarte aquí, dijo finalmente. Hasta que los caminos se despejen. Hasta que estés fuerte. Sus ojos volvieron a él, agudos a pesar de su agotamiento. ¿Por qué? La palabra colgaba entre ellos, pesada con expectativa. Jona sostuvo su mirada con firmeza. Porque necesitabas ayuda. Eso no es suficiente, dijo en voz baja. No, coincidió. Pero es lo que tengo. Ella escudriñó su rostro como si buscara grietas, mentiras, motivos, lo que sea que hubiera aprendido a temer. Al fin, se recostó contra las almohadas, mirada desviándose. Está bien, dijo. Por ahora. Por ahora era todo lo que el invierno prometía de todos modos. Los días que siguieron se movieron lentos, medidos por la luz y el fuego, y la cuidadosa recuperación de la fuerza. Jona paleó caminos a través de la nieve, acarreó madera, parchó una corriente de aire a lo largo de la pared norte. Mara se quedó adentro al principio, envuelta en manta cerca del hogar, observando todo. Preguntaba con moderación, escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió los sonidos de la cabaña, el gemido de los troncos asentándose, el silbido del viento a través de una junta mala, el suave chasquido cuando el fuego se movía. Aprendió los ritmos de Jona también, cómo se levantaba antes de la luz. Cómo tocaba el marco de la puerta cada vez que salía, como un hábito que no recordaba haber formado. Cómo hablaba al caballo como a un viejo amigo. Una tarde, cuando el sol cortó débilmente a través de las nubes y el frío se alivió lo suficiente para respirar sin dolor, Mara se puso de pie. Jona levantó la vista de remendar un arnés, sorprendido. No deberías. Estoy cansada de estar acostada, dijo. Su voz tembló, pero sus piernas aguantaron.
Él asintió. No discutió, solo observó, listo para atraparla si caía. Cruzó la habitación lentamente, cada paso deliberado, y se paró junto a la ventana. La nieve era cegadora, interminable. Sus hombros se hundieron. Nunca termina, susurró. El invierno siempre termina, dijo Jonah. Solo te hace olvidar mientras está aquí. Ella se volvió hacia él entonces, ojos brillantes con algo ilegible. Suena seguro. He vivido suficientes de ellos, dijo en voz baja. Esa noche, mientras la temperatura bajaba de nuevo y el fuego ardía abajo, Mara se sentó en el piso cerca del hogar, rodillas levantadas, mirando al fuego. Jonah se sentó frente a ella, afilando un cuchillo más por el consuelo del movimiento que por necesidad. ¿Por qué estás solo?, preguntó de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Consideró mentir. En cambio, dijo, porque la gente se va. Ella asintió lentamente, como si entendiera esa respuesta mejor que la mayoría. Afuera, el invierno presionaba cerca de nuevo, paciente como siempre. Adentro, dos sobrevivientes compartían el silencio, ambos sabiendo que el frío no había terminado de probarlos aún. El frío se profundizó de nuevo 2 noches después, del tipo que se filtraba hacia adentro en lugar de rugir. Silencioso, deliberado, personal. Jonah lo sintió antes de oírlo. Una presión detrás de los ojos, un apretón en las articulaciones. La estufa trabajaba duro, pero no podía empujar el frío de las esquinas lejanas de la cabaña. La escarcha trazaba los cristales de las ventanas en patrones ramificados que parecían venas. Mara despertó gritando, no fuerte al principio, agudo y roto, como si su aliento se hubiera enganchado en algo dentado dentro de su pecho. Jonah estuvo de pie antes de que el segundo grito escapara, cruzando la habitación en 2 zancadas. Oye, dijo, agarrando sus hombros firmemente a través de las mantas. Mara, estás aquí. ¿Estás segura? Sus ojos estaban abiertos, pero no lo veían. Luchaba contra el aire, jadeando, uñas clavándose en sus propios brazos como si intentara liberarse de algo invisible. Me ataron las manos. Se ahogó. No puedo. No la siento. Jonah se sentó en el borde de la cama y la levantó erguida, lento y constante, envolviéndola en sus brazos, a pesar de cómo se tensó al primer contacto. Ancló sus manos contra su pecho, presionándolas allí para que pudiera sentir algo sólido, algo real. ¿Sientes eso?, dijo, voz baja, inquebrantable. Soy yo. No estás allí ya. Su respiración se entrecortó. Un sollozo se liberó, luego otro. Se hundió en él, frente presionada fuerte contra su clavícula, dedos aferrándose a su camisa como si fuera lo único que la mantenía en su lugar. Jonah la sostuvo sin hablar, meciéndola ligeramente del modo en que solía hacer cuando los terneros nacían demasiado pronto y el frío intentaba robárselos antes de que la vida se asentara. Gradualmente, su temblor se alivió. Pensé que me habían encontrado, susurró ronca. Nadie te ha encontrado, dijo Jonah. Y nadie lo hará. Ella no respondió. Pero su agarre se apretó, y él sabía que la promesa importaba, incluso si ninguno de los dos la creía por completo aún. Después de esa noche, Mara dejó de fingir que no tenía miedo. La tormenta afuera había pasado, pero algo más había llegado en su lugar, esperando. Se sobresaltaba con sonidos que Jonah había vivido toda su vida, el chasquido del hielo moviéndose en el techo, el lejano ladrido de un zorro, incluso el gemido del molino de viento medio enterrado más allá del ascenso. Una tarde, Jonah la encontró de pie junto a la puerta, abrigo puesto, botas atadas. ¿A dónde vas?, preguntó con cuidado. Ella no lo miró. Necesito verlo. ¿Ver qué? El frío, dijo. Si no lo miro, se hace más grande. La estudió por un largo momento, luego asintió. Bien, pero no sola. Salieron juntos. El mundo era cegador. La nieve se extendía en todas direcciones, intacta, excepto por el estrecho camino que Jonah había tallado entre la cabaña y el granero. El aire ardía al entrar, cada aliento agudo como vidrio roto. Mara inhaló y se congeló.
Es tan silencioso, susurró. Eso es el invierno escuchando, dijo Jona. Decidiendo si vales la pena mantenerte. Ella soltó un aliento que podría haber sido una risa. Se quedaron allí lado a lado, el frío mordiendo a través de las capas hasta que sus dedos se entumecieron. Cuando se volvió hacia la cabaña, lo hizo sin pánico. El progreso, pensó Jona, era algo frágil. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, más ligera esta vez, constante y paciente, Mara habló de cosas que aún no había nombrado. Dijeron que pertenezco al Estado, dijo, mirando al fuego. Lo dijeron como si fuera una bondad. Las manos de Jona se cerraron lentamente en puños. Dijeron que el invierno me enseñaría obediencia, continuó. Dijeron que el frío hace a la gente honesta. El frío solo hace a la gente desesperada, dijo Jona. Ella lo miró, algo buscador en sus ojos. ¿Qué te hizo a ti? La pregunta persistió. Solo, dijo al fin. Su mirada se suavizó, no con lástima, sino con reconocimiento. 2 días después, los hombres llegaron. Jona los vio primero. Formas oscuras moviéndose contra el blanco. 3 figuras a caballo cortando a través de la cresta al este. Cabalgaban con propósito, no perdidos, no vagando, buscando. No dijo nada al principio, solo cerró las contraventanas en silencio, revisó el rifle, deslizó rondas extra en su bolsillo. Mara lo miró, rostro pálido pero firme. Me encontraron, dijo. No lo han hecho, respondió Jona. Aún un golpe sonó en la puerta, firme, cierto. Jona se paró entre Mara y el sonido sin pensar. Cuando la abrió, el frío y la nieve irrumpieron juntos, seguidos por un hombre en un largo abrigo gris, barba bordeada de escarcha, ojos agudos y evaluadores. 2 otros lo flanqueaban, manos cerca de sus armas. Buscamos a una niña, dijo el hombre, voz cortés del modo de alguien no acostumbrado a ser rechazado. De esta altura, cabello oscuro. Responde a Mara. Jona sostuvo su mirada con igualdad. Están parados en tierra privada. El hombre sonrió tenuemente. Y ella es propiedad del gobierno. Detrás de Jona, Mara inhaló. No, dijo. No lo soy. Los ojos del hombre se desviaron más allá de Jona, aterrizando en ella. Satisfacción floreció allí. Ahí estás, dijo. Has causado bastante inconveniente. Jona sintió algo viejo y peligroso asentarse en sus huesos. Ella no se va, dijo Jona en voz baja. El hombre suspiró como si estuviera decepcionado. No entiendes cómo funciona esto. Entiendo el invierno, respondió Jona. Y entiendo qué les pasa a los hombres que se adentran demasiado en él sin preparación. El silencio se extendió. Nieve flotó entre ellos. La sonrisa del hombre se desvaneció. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Jona cambió su postura ligeramente. Sutil, deliberado, bloqueando la puerta por completo. Tú también, dijo. Por un largo momento, nadie se movió. Luego el hombre retrocedió. Disfruta tu aislamiento, dijo fríamente. El invierno siempre cobra sus deudas. Cabalgaron lejos sin otra palabra, sus huellas cortando cicatrices oscuras a través de la nieve. Jona cerró la puerta y apoyó su frente contra la madera, respiración pesada. Detrás de él, Mara estaba temblando, no de miedo esta vez, sino algo más feroz. No tenías que hacer eso, dijo. Sí, respondió Jona, volviéndose para enfrentarla. Sí tenía. Afuera, la nieve cayó más espesa, sellando el mundo en blanco de nuevo. Adentro de la cabaña, algo frágil y desafiante echó raíces. El invierno había hecho su movimiento. Ellos también. La nieve no se detuvo después de que se fueron. Se espesó, profundizó, suavizó el mundo hasta que la distancia misma se sentía irreal. Jona miró la cresta mucho después de que los jinetes desaparecieran. Como si el invierno pudiera escupirlos de nuevo, solo para probar un punto. Solo cuando la luz comenzó a diluirse se apartó de la ventana. Mara estaba cerca del hogar, brazos envueltos alrededor de sí misma, mandíbula apretada. «Volverán», dijo. «Sí»,
respondió Jona. No fingió lo contrario. Pero no esta noche. Esa noche, el frío vino más duro que antes. El fuego devoraba la madera a un ritmo codicioso, y Jona lo alimentaba hasta que sus brazos dolían. El viento subía y bajaba, como algo respirando afuera de las paredes. La nieve golpeaba el techo en percusión constante. La cabaña crujía, asentándose en sí misma. Comieron poco. Ninguno tenía hambre. Más tarde, Mara se sentó en el borde de la cama, poniéndose las botas con determinación cuidadosa. ¿Qué haces?, preguntó Jona. Ella levantó la vista. No esperar. Estudió su rostro, la resolución allí, delgada pero inquebrantable. Bien, dijo después de un momento. Entonces lo hacemos juntos. Empacaron durante la noche. Solo lo que importaba: comida, munición, mantas. La vieja brújula de su padre, agrietada pero fiel. Mara dobló el abrigo que Jona le había envuelto primero, alisando las costuras como si fuera algo sagrado. Antes del amanecer, salieron. El mundo había cambiado de nuevo. Montones de nieve se elevaban como paredes, esculpidos por el viento en curvas agudas y esquinas ciegas. El camino que Jona había despejado se había ido, tragado entero. El cielo presionaba bajo y pálido, luz difusa en nada. Mara inhaló y se estabilizó. ¿Qué dirección?, preguntó. Jona revisó la brújula, luego los árboles, luego la pendiente de la tierra bajo la nieve. Sur por este, dijo. Hay un barranco. El viento lo limpia lo suficiente para pasar. Se movieron lento, deliberadamente, cada paso probado, cada aliento ardía. A media mañana, el frío arañaba sus huesos. El barranco era más profundo de lo que Jona recordaba, el descenso traicionero con hielo oculto bajo polvo. Mara resbaló una vez, atrapándose en el brazo de Jona, dedos clavándose fuerte. Te tengo, dijo, afirmándose. Lo sé, respondió sin dudar. Presionaron adelante. El sonido llegó justo después del mediodía. Cascos, distantes pero inconfundibles. Mara se detuvo. Están cerca. Jona escuchó, ojos cerrados, contando latidos entre sonidos. 3, dijo, tal vez 4. Su mandíbula se tensó. No volveré. No lo harás, dijo Jona simplemente. Presionaron más duro, aliento rasgando de los pulmones ahora. El barranco se estrechaba, paredes elevándose empinadas a cada lado. La nieve caía más pesada, espesando el aire, robando visibilidad. Entonces el suelo cedió. No de golpe, solo lo suficiente. Mara gritó cuando su pie resbaló, cuerpo inclinándose adelante. Jona se lanzó, atrapando su brazo, pero el momentum los arrastró a ambos abajo. Rodaron al montón juntos, girando fuerte. Nieve llenando bocas, abrigos, pensamientos. Jona golpeó primero. Dolor destelló blanco caliente a lo largo de su hombro. Mara aterrizó medio sobre él, aturdida, jadeando. Sobre ellos, la pared del barranco se cernía, empinada y resbaladiza. El sonido de cascos creció más fuerte. Jona se empujó erguido a pesar del dolor, atrayendo a Mara cerca. Hay una cueva, dijo, aliento entrecortado. 10 yardas en esa curva. Ella asintió, confiando sin pregunta. Se movieron como uno ahora, trepando a través de nieve hasta la cintura, músculos gritando, visión borrosa. Jona apartó arbustos incrustados de hielo, revelando una apertura estrecha en la roca. Empujó a Mara adentro primero, luego la siguió, arrastrando ramas y nieve para ocultar la entrada lo mejor que pudo. Se agacharon en la oscuridad, corazones martilleando. Momentos después, sombras pasaron la apertura, voces amortiguadas, impacientes. Fueron por aquí. No hay huellas. La tormenta las cubre. El silencio se extendió. La mano de Mara encontró la de Jona en la oscuridad, dedos apretados, anclando. Al fin, las voces se desvanecieron. Cascos se retiraron. El invierno cerró de nuevo, sellando el momento. No se movieron por un largo tiempo. Dentro de la cueva,
el frío era diferente. Aún brutal, pero más silencioso. Del tipo que espera. Jonas se quitó la mochila, envolvió una manta alrededor de Mara primero. «Estás temblando», dijo. «Tú también», replicó. Él sonrió débilmente. Horas pasaron o minutos. El tiempo perdió significado. Cuando emergieron, el cielo había comenzado a aclararse. Luz sangrando lentamente de vuelta al mundo. La tormenta había hecho lo que vino a hacer y siguió adelante. Salieron juntos, tiesos y doloridos, pero vivos. La tierra más allá del barranco se inclinaba gentilmente hacia abajo ahora. Árboles se aclaraban, viento se suavizaba. Mara se paró allí, mirando hacia afuera, aliento empañando el aire. «Pensé que el invierno me iba a llevar», dijo en voz baja. Jonas se paró a su lado. Casi lo hizo. Ella se volvió hacia él, ojos brillantes con frío y algo más, algo ganado. «Pero no lo hizo», dijo. «No», coincidió. «No lo hizo». Caminaron mientras el sol subía más alto, débil, pero presente, lanzando largas sombras azules a través de la nieve. Por la tarde, alcanzaron el borde de un asentamiento, pequeño, metido bajo contra la tierra. Humo subiendo en líneas delgadas esperanzadoras. Mara se detuvo en el ascenso sobre él, vacilante. «Esto es lo suficientemente lejos», dijo. Jona la miró. «¿Segura?» Ella asintió lentamente. «Puedo desaparecer aquí de verdad». Él entendió. Se quedaron allí un momento más, el invierno presionando cerca, pero ya no cruel. Mara dio un paso adelante, luego se volvió, voz suave. «Allá en la tormenta», dijo. «Cuando me encontraste, pensé que eras algo que imaginaba. Una forma de morir más fácil». Jona tragó. Ella sostuvo sus ojos. «Gracias por quedarte». Él tocó su hombro, breve y firme. «Gracias por aguantar». Ella sonrió, pequeña, real, y se volvió, caminando hacia abajo hacia el calor y la luz. Jona miró hasta que desapareció entre los edificios. Luego se volvió hacia el blanco. El invierno aún gobernaba estas tierras, siempre lo haría. Pero en algún lugar en su vasto, implacable silencio, había fallado en llevarse todo. Y eso, Jona sabía, era. Espero que te sirva para lo que necesitas, lectura por partes, edición, narración, etc. Es una historia muy poderosa y atmosférica.